Bueno, ¿Tú cómo lo llevas? Yo desde luego que la herencia existe, no tengo ninguna duda. Otra cosa es si ha habido interés de por medio o no lo ha habido, eso no me quiero meter. Hombre, el problema, lo que se te dice cuando se saca el tema de la monarquía, siempre se dice algo que si ten cuidado que a lo mejor todo sería peor, ¿no? Entonces, bueno, claro. No habiendo conocido lo otro es muy fácil, ¿no? Entonces siempre cuando uno cuestiona la monarquía siempre se da a entender que cualquier alternativa podría significar, en fin, consecuencias peores, ¿no? Bueno, yo creo que Pero vamos, la historia de este país es que, o sea, a mí siempre, yo como escritor, me interesa mucho la historia de este país porque explica, o sea, de hecho el libro de Luz Riz se inicia hablando del franquismo, porque lo más significativo es o sea, una cosa importante en ese libro es que en el 75, que es la primera vez, en 1975, viene Luz Riz a tocar a España y aún vivía el caudillo. Ese cruce de iconografías. Me gusta lo del hombre blanco y el hombre negro. Claro, la iconografía de un rockero de Nueva York con la iconografía de, no sé cómo calificarlo, esta especie de no sé cómo. Es que hay una cosa añadida en la dictadura de Franco que es el cutrerío, o sea, es una dictadura cutre. Cutre todo, o sea, estéticamente es horrorosa, es beata, es pueblerina, es paleta, no sé, no tiene. Entonces, claro, las iconografías cruzadas de Luz Riz con Francisco Franco pues tienen su puntazo, ¿no? Yo he observado en el libro una dualidad que me parece que está muy bien establecida, que es un poco, creo, no sé, igual me estoy equivocando, pero corrígeme, un poco lo que a ti te emociona, que es Luz Riz, sin duda, y lo que te atormenta un poco, que es España. ¿Qué es lo que más te duele de esta España? No es que no me voy a poner ahí en plan como la generación del 98. No, o sea, simplemente yo como escritor lo que hago es poner el foco de atención en. Mira, esto está bien, o sea, esto es modernidad, o sea, dos policías que vayan con un pedazo de moto cojonuda, esto me parece. Por ejemplo, Franco no lo hubiera tolerado. Hubiera dicho que estos tíos eran una exhibición, o sea, los hubiera visto como dos focos de erotismo andante o algo así. O sea, a lo que voy, sí. En relación con lo que acabamos de ver. El problema es la modernidad, o sea, el problema sí, yo soy escritor en España, me interesa la modernidad de este país porque si no hay modernidad no puedo hacer bien mi oficio. Entonces la modernidad en España sufrió un palo fuerte con el franquismo, es decir, no se dejó que el país avanzara hacia lo que tenemos ahora. Por eso también hay que defender mucho lo que tenemos ahora. Por ejemplo, esa policía subida en una tecnología de vanguardia. Me llama la atención. Sí, y la aplaudo. O sea, todo lo que sea vanguardia, aunque sea un ciclomotor, yo lo aplaudo. No lo en un país donde siempre, ¿no? En un país donde ha tenido siempre problemas con la vanguardia y con la modernidad, pues cuando veo cualquier novedad en donde haya vanguardia, pues mejor que mejor, ¿no? Y si es cierto que una voz, la voz, en este caso como tú la llamas, con mayúsculas, puede transformar a alguien, como le sucede a El Chico y luego El Hombre de 38 o 39, de una forma tan asombrosa, ¿qué le hace falta a España para transformarse? No sé, quizás le hace falta una voz también con mayúsculas, no sé si crees que hace falta una referencia, alguien. No te entiendo. Si crees que a España le hace falta una voz, o sea, una referencia, no que tenga que ser un político, alguien que represente a España y nos deje en buen lugar, de alguna manera. Hombre, hasta ahora ha sido el fútbol. Bueno, a eso me refería, que no tiene por qué ser una persona. Ya, el fútbol, por ejemplo, es una cosa curiosísima porque el fútbol es la vida pública internacional española más importante que hay. Sí, yo cuando viajo por ahí, en cualquier sitio, cuando estás en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, o en países del mundo árabe, enseguida que se enteran que eres español, te preguntan por el Real Madrid y el Barcelona, que son el fútbol español es lo más internacional que tenemos en este momento.
Es la señal de identidad de España, es el fútbol. Ahora bien, no, o sea, en estos momentos no tenemos un político importante. O sea, por ejemplo, en los años 80 en España hubo un político importante que fue Felipe González, un político que tuvo una escena internacional, que protagonizó una escena internacional relevante. Desde Felipe González no hemos vuelto a tener un político, digo con prestigio. Evidentemente Aznar también protagonizó una escena internacional, pero sin prestigio. Digo, un político con prestigio. Felipe González ha sido el último político español con prestigio internacional. No ha habido otro desde él. Aquí lo odia la gente. Aquí en España es un país que le gusta odiar a todo lo que ha funcionado bien. Es verdad que Felipe González pues toma el sol por ahí, debe tener un barco, no sé qué y tal, y a la gente le parece horroroso que Felipe González tenga un barco o veranee en una playa y tal. Pues hombre, déjalo, que el hombre bien se lo merece, ¿no? Ha hecho muchas cosas. A mí me llama más la atención que se le critique a día de hoy lo de la OTAN cuando quizás antes no se le criticó tanto. Sí, bueno, pues es que, pero en línea general, de manera global, Felipe González fue un político importante, interesante para la vida española. Le hizo bien a este país porque era un político que tenía prestigio fuera. Entonces, quiero decir que ahora no hay ningún político que tenga un prestigio internacional como lo tuvo Felipe. O sea, Mariano Rajoy a Mariano Rajoy no ha venido a verle, no viene a verle ni el Papa. O sea, normalmente el Papa venía a ver venía por España, ahora no viene ni el Papa. O sea, no viene nadie a verlo. O sea, no viene ni Macron no tiene tirón internacional. O sea, todo el mundo, o sea, esto es como una reunión de amigos. O sea, a Mariano Rajoy no le juntan en ningún sitio. O sea, pues en Macron ya ha estado con Trump, la Merkel, todos estos forman, es como un grupo de gente importante. Y si no va Mariano Rajoy, el problema es que no va tu país y tiene las consecuencias que luego tienen. Entonces, no, claro, Felipe González, cuando había cualquier reunión importante europea, estaba él. Y con él estaba este país entero. Ahora no, ahora Macron se ha visto, no sé qué ha pasado con Macron, no, algo me ha dicho mi hijo hoy, y que Macron se está convirtiendo en un líder. Probablemente en el líder anti-Trump. Bueno, esto, no sé, quiero decir que en España no pasa nada, desde el punto de vista político, que catalice la escena internacional, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando, que no nos queda mucho tiempo. Es que a mí la política, como ves, me interesa mucho. De hecho, el libro de Lurriz, en el fondo, también es un libro político, porque es un libro sobre música, pero al final sale descrita una sociología de España. Es decir, es Lurriz al lado de España, es la comparación o la confrontación entre la sociología que significa Lurriz actuando en un país como es España con una sociología determinada. Por tanto, allí al final acaba siendo un libro sobre una estrella de rock, pero con muchos contenidos políticos. Dices en una entrevista, dices en un pasaje del libro, de hecho, que entonces las cosas se medían por semanas, no por segundos como ahora. Yo no sé, te quiero preguntar si por eso antes permanecieron los Reed, Bowie, Jim Morrison, y hoy da la sensación de que nadie se queda, de que al menos en la música todo parecen modas que pasan muy rápido, ¿no? Tiene que ver con el momento de las tecnologías. Se está desvaneciendo, el concepto de historia que teníamos se está desvaneciendo. Por ejemplo, la gente que muere a los 5 minutos han desaparecido no hay esa historicidad de antes. Yo creo que eso tiene que ver con el pensamiento, cómo han modelado nuestros cerebros las nuevas tecnologías. Entonces, sí, ahora por ejemplo están recordando a David Bowie y tal, pero no es como antes. Yo creo que cuando alguien muere deja de ser noticioso, ya no emite noticias, y por tanto yo a veces sugería que el Ministerio de Cultura español debería tener una web de escritores muertos, pero interactiva, dando noticias a pesar de que estuvieran muertos, para mantener la idea de que siguen siendo noticiosos y por tanto están vivos, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Ahora se ha puesto a llover. Yo creo que ha sido Franco por hablar mal de él. Sí. Bueno, dices en una entrevista que cuando dieron el Nobel a Dylan te sientes respaldado.